aunque para algunos de nosotros ya es la 1:30, casi la hora de comer. Muchas gracias por estar aquí. Me siento súper afortunada de poder moderar esta segunda mesa redonda de expertos a los que seguramente todos conocéis, y si no, pues vamos a tener la oportunidad de poder presentároslo. Gracias, Pedro, gracias, Retina Comunidad Valenciana, por confiarme esta tareita. Y bueno, hemos cambiado un poquito el orden de las ponencias. Cuando la tecnología se vuelve una aliada, la tenemos que aprovechar. Vamos a aprovechar que tenemos a Marcela Ciccioli conectada y que ya parece que la escuchamos. Entonces, pues bueno, os cuento quién es Marcela para los que no la conozcáis. Marcela es genetista de la Asociación AMNES, Retina Argentina, Retina Iberoamérica, y viene a resolvernos algunas dudas y a contarnos algunas cositas, como, por ejemplo, qué papel juegan las organizaciones de pacientes en la promoción de la investigación translacional y cómo pueden influir en la toma de decisiones en investigación y desarrollo. Así que, sin demorarlo más, damos paso a Marcela. Le voy a avisar por WhatsApp de que es su turno y vamos a ver qué nos tiene que decir. Un segundín. Marcela, ¿me escuchas? Marcela, ¿no me escucha? Le digo que empiece. Hola. Hola, puedes empezar cuando quieras. Hola. Empieza cuando quieras. Ahí está. Venga, puedes empezar cuando quieras. Escuchamos. Bueno. Ahora te voy a poner mi presentación. Compartir. Ah, a ver si ahora quiere. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, yo no los escucho, Esther, yo no los estoy escuchando, pero no importa. Avanzamos. Si ustedes me escuchan, está todo bien y cualquier cosa me llamas. Bueno, la idea, digamos, la idea de hacer esta presentación, justamente, yo presido una organización de pacientes, Retina Argentina, y la verdad es que agradezco un montón a Almudena la invitación para participar de este encuentro. Obviamente tenemos un montón de trabajo en común a través de Retina Iberoamérica, y ese es el motivo por el cual estamos permanentemente conectados. La idea puntualmente, más allá de que yo soy genetista y trabajo en biología molecular, en diagnóstico de pacientes, justamente en la diagnosis genética de los pacientes con distrofias hereditarias de la retina, me pareció interesante en una reunión específicamente con pacientes poner en evidencia el objetivo específico de las asociaciones de pacientes, por lo menos el objetivo que tenemos que tener en la cabeza en este momento, y que es bueno que pongamos en común precisamente para saber exactamente qué es lo que representamos como organizaciones de pacientes y cuál es el rol en una etapa de la investigación en la cual la traslación de la investigación a la clínica está ocurriendo y nosotros somos parte de ese proceso. Entonces, nosotros representamos a personas que tienen distrofias hereditarias de la retina, que son enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. ¿Qué es lo que hace que estemos, digamos, qué es lo que representamos justamente a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 25 y 26, que obviamente nos involucra a todos en el planeta? Justamente las personas con discapacidad, y la discapacidad visual es una de ellas, tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin ningún tipo de discriminación. Por suerte, Naciones Unidas, primero en la resolución del año 2021 y desde el año 2023, finalmente tomó conciencia de que las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, involucran niños, justamente corresponde que insistan a los estados parte en asegurar la igualdad de oportunidades para que todos alcancen su potencial de desarrollo óptimo de manera igualitaria y significativa en la sociedad,
es decir, que es nuestra obligación como pacientes exigir a las autoridades específicamente que tener una participación social igualitaria en igual cantidad de condiciones, y obviamente esto también desde el punto de vista médico, obviamente alcanzando las mejores posibilidades de salud posibles. En Argentina, como asociación de pacientes, hemos participado del desarrollo de una ley en particular, que es la del cuidado integral de la salud de las personas con discapacidad y con enfermedades poco frecuentes, que justamente nos ampara y nos permite pedir a las autoridades para la atención específica de pacientes que ya tienen algún tratamiento disponible. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar la odisea del diagnóstico. Normalmente en nuestras patologías estamos entre 5 y 7 años para llegar a un diagnóstico preciso, porque el diagnóstico preciso es el diagnóstico genético, que tiene que coincidir exactamente con lo que la clínica nos está permitiendo. Ahí estoy viendo a José María Millán, que va a hablar de diagnóstico genético, así que no me voy a meter en el diagnóstico. José María, ¿cómo estás? Y la realidad es que por eso voy a ir más desde el lado social en este caso, específicamente porque, bueno, como presido una organización de pacientes, yo tengo una hija con una distrofia retina, puedo ver un poco los dos lados del mostrador en este sentido, de ver como investigadora, pero al mismo tiempo de ver como mamá de una paciente, qué es lo que quiero que pase. La realidad es que cuando uno tiene una enfermedad genética, tiene una carga emocional negativa para el paciente y para la familia. Y el asesoramiento genético adecuado es lo que atenúa estos sentimientos, es decir, saber exactamente dónde estamos parados. Es decir, que el diagnóstico es un objetivo en sí mismo, aunque no haya un tratamiento, porque eso nos permite tomar decisiones informadas. Por lo tanto, así como tenemos que lograr el diagnóstico preciso, también tenemos que lograr el asesoramiento correcto. Es decir, es obligación del genetista no solamente hacer un buen diagnóstico genético, sino además explicárselo al paciente, porque el paciente no tiene la obligación de saber genética. Necesita un diagnóstico y es obligación del genetista explicárselo adecuadamente. Por lo tanto, esto es algo que nosotros profesionalmente tenemos que tener absolutamente en cuenta. Bien. Si vamos a pensar en que, salvo un tratamiento aprobado, todos los demás están en ensayo clínico, tenemos que pensar que tenemos que ayudar a potenciar la investigación. Yo puse esta presentación como una serie de puntos que son objetivos importantes para las organizaciones de pacientes. Por ejemplo, potenciar la investigación en enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Si vamos a analizar la legislación, por ejemplo, de la FDA, que es la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, la EMA en Europa, es coincidente en este tipo de regulaciones. Entonces, recién en el año 2019 publicaron que era imprescindible en la historia natural. Si bien nosotros la veníamos haciendo desde antes, era imprescindible el desarrollo de la historia natural de las enfermedades para el desarrollo de tratamientos. Por otra parte, recién en 2023 puso cuáles eran las consideraciones para ese desarrollo y al mismo tiempo la necesidad de los registros para ese tratamiento. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos que esto ya está regulado y que sobre esta regulación tenemos que trabajar, porque justamente si queremos que se apruebe algo que a nosotros nos sirva, lo que tenemos que estar es trabajando en coincidencia con los objetivos que las agencias regulatorias nos van a permitir aprobar. Por otra parte, también es muy importante como pacientes y familiares de pacientes que entendamos que la mayoría de las cosas que se publican, por muy interesantes que no parezcan, son lo que las agencias regulatorias llaman nuevas drogas en estado pre-investigacional. Es decir, al ratón le está yendo fantástico, pero del ratón a nosotros falta un montón. Entonces, que el ratón vea fantástico, lo felicito al ratón, pero para llegar a nosotros falta un montón de trabajo. Y es muy importante que nosotros también tengamos esto en cuenta, porque la montaña rusa emocional de los pacientes y de los familiares de los pacientes, cada vez que sale una noticia sobre que a un ratón le fue bárbaro en un ensayo clínico, en un ensayo preclínico, perdón, no significa que lo tengamos disponible en lo inmediato, por lo tanto hay mucho trabajo para hacer en el medio. Esto significa que las agencias regulatorias, cuando están pidiendo específicamente que el investigador traslade a la agencia para que sea evaluado una nueva droga en investigación,
¿sí? Lo que está haciendo es cuidándonos a nosotros y cuidando a nuestros familiares que tienen la patología, precisamente para evitar que algo que tenga un efecto tóxico o efectos adversos demasiado importantes puedan poner en riesgo la salud en cuestiones que no son la de la patología original. Es decir, tenemos un problema, no nos tenemos que conseguir otro. Entonces, la agencia regulatoria lo que está haciendo es evitando que nos expongamos a un riesgo innecesario. Es, digamos, un ensayo clínico, por supuesto, reporta riesgos. Entonces, ese riesgo tiene que ser completamente acotado. Y ustedes saben que la investigación clínica o sea, más de entre 5.000 y 10.000 productos que entran en un preclínico, probablemente después de una serie de años y demás, se esté aprobando un tratamiento. Partimos de entre 5.000 y 10.000 por año que ingresan y podemos llegar a tener aproximadamente uno que se apruebe de unos 8 o 10 años después. Por lo tanto, la mayoría de las cosas se van a quedar en el camino, es decir, que hay que tener realmente mucho cuidado en qué se involucra uno, lo cual no significa que no tengamos que participar, lo que tenemos es que saber dónde participamos y de qué manera. Porque justamente la colaboración que nosotros podemos, o sea, no hay manera de hacer un ensayo clínico sin pacientes. Es decir, si nosotros no vamos a poner el cuerpo, no va a avanzar la investigación, pero tenemos que saber cómo ir acotando los riesgos. ¿Qué es lo que nos beneficia? Por suerte, hay una serie de legislaciones desde el año 1983 que permitieron reconocer, digamos que en enfermedades poco frecuentes, en enfermedades raras, justamente las empresas que estaban desarrollando este tipo de productos tuvieran ciertas ventajas, por supuesto económicas, para poder investigar en nuestras patologías, que si no, obviamente, como al llegar a mercado la cantidad de pacientes iba a ser una cantidad pequeña, porque tenemos muchas enfermedades, muchas distrofias de retina, y además por muchos genes diferentes, y además por muchas variantes diferentes, para cada una somos muy poquitos, es decir, no somos interesantes económicamente. Pero esta serie de legislaciones permitió que esto se pudiera subsanar porque se les estaba dando otro tipo de ventajas. Es decir, que para nosotros es fundamental tener en cuenta estas cuestiones cuando avanzamos. Y cuando hablaba de tener cuidado significa entrar en una terapia específica para este tipo de cosas sin la debida precaución, significa poner un elefante en una cristalería o en un bazar. Estoy poniendo una imagen de un elefante en un bazar específicamente porque nosotros vamos a estar incidiendo en una vía específica de alguna manera, con una terapia génica, con células o con lo que fuere, ¿sí? Y no sabemos además en qué otras vías estamos interviniendo, además de la vía en la que estamos entrando. Por lo tanto, hay que acotar los riesgos antes de aplicar, después es tarde. Entonces, voy a poner una imagen que pertenece a Nicolás Cuenca, hoy me voy a encontrar con él aquí en Miami, siempre ponemos esta imagen de distintas fases del proceso de evolución de las distrofias de retina, y también tenemos que saber que no se pueden aplicar todas las terapias en cualquier fase, por lo tanto es muy importante que sepamos cuál es la que corresponde al paciente que estamos evaluando, a la persona que estamos evaluando. Es decir, vamos a ver que neuroprotección podemos hacer en cualquiera de las etapas de la evaluación, de la evolución de la distrofia de retina, pero no vamos a poder hacer terapia génica en todas las etapas, pero sí vamos a poder hacer en una etapa avanzada, por ejemplo, optogenética, o sea, o distintos tipos de dispositivos. Entonces, justamente lo que tenemos que saber exactamente es cómo estamos clínicamente y genéticamente para poder evaluarnos en cada situación. Para esto sirve exactamente saber el diagnóstico clínico preciso, que tiene que ser muy preciso, porque nos va a permitir tener el diagnóstico genético más preciso posible, ¿sí? Y obviamente, si bien vamos a tener aproximaciones que van a ser algunas gen específico o mutación específica y otras que van a ser agnósticas, es decir, que nos van a permitir actuar sobre pacientes que tienen distintos genes involucrados, o sea, no uno solo, sino distintos genes, es decir, vamos a poder, por suerte, abordar genes por ahí que era casi imposible pensar que hubiera un ensayo porque la frecuencia poblacional es bajísima y demás, y esto nos va a permitir acceder a terapias también para las personas que tienen esas alteraciones en esos genes. Es importante saber que aún así, aunque la terapia sea agnóstica, nosotros sí tenemos que saber cuál es el diagnóstico preciso del paciente.
Entonces, para poner un ejemplo, que es el de terapia génica, que es donde vamos a reemplazar un gen mutado o inactivar un gen que está funcionando incorrectamente, o introducir un gen para que se produzca una proteína que no se está produciendo, o modificar la acción de ciertos genes, entonces vamos a tener que pensar que la terapia génica no es un fin en sí mismo, sino simplemente es una herramienta. Y esa herramienta se va a ir modificando para distintas formas de aplicación. Por eso es que están desarrollándose tantas terapias en este momento y no hay un tipo de terapia génica específica para avanzar. ¿Por qué hay tantas a nivel ocular? Precisamente porque el ojo tiene propiedades anatómicas y fisiológicas particulares, es una estructura pequeña, cerrada, prácticamente externa, la podemos observar a través de un montón de sistemas de imágenes y de tecnologías que no son invasivas. Se puede ver con una resolución muy alta sin necesidad de ser invasivo en el paciente, no le tenemos que sacar un pedacito, una biopsia para ver qué es lo que está pasando, lo podemos ver en imágenes. Tenemos un montón de modelos animales, pero nos faltan más que hay que desarrollar, y que los estudios pueden compararse entre lo que pasa entre un ojo y el otro. Estas son las razones por las cuales hay tanta investigación también en nuestras patologías. Y obviamente, esto me lo voy a saltear porque no tiene demasiado sentido meterme en esto, seguramente lo van a explicar, pero lo que nos importa es que justamente en la mayoría de las terapias lo central es estar seguro de que clínicamente esa terapia tiene habilidad de tratar pacientes. Y esto es fundamental porque esto lo va a terminar definiendo justamente la agencia regulatoria. El objetivo de la investigación clínica entonces va a ser conocer la historia natural de la enfermedad para saber exactamente en qué momento se puede aplicar cada una, decidir los endpoints, es decir, decidir justamente los puntos de llegada exactos. Muchas de las terapias que están en marcha en este momento han sido efectivas para los pacientes, pero no han alcanzado las metas esperables que se le habían propuesto a la agencia regulatoria, y eso significó el rechazo por la agencia regulatoria, aunque los pacientes estaban felices con el resultado. Por lo tanto, hay que reevaluar, y esto implica un costo adicional muy importante, y es muy importante reevaluar esto. Por lo tanto, el feedback entre los pacientes y las agencias y la investigación clínica es fundamental para desarrollar esos puntos de llegada, esas metas que esperamos de cada una de las terapias, porque no podemos perder una terapia que le mejora la posibilidad a un paciente porque esta terapia sencillamente no alcanzó los puntos que al investigador se le habían ocurrido inicialmente, que no eran alcanzables, pero que lo determinó en medio del ensayo. Entonces, justamente esto es muy importante para que esto nos pueda servir. Y obviamente el seguimiento posterior. Para que tengan una idea, ya hay regulación dentro de las agencias donde claramente nos dicen el dato de experiencia del paciente es fundamental. Fíjense, no hace falta que se lea todo esto, pero está marcado en color cada una de las regulaciones que las agencias reguladoras dice que necesita el feedback del paciente. ¿Cómo ve? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo le mejoraron las actividades de la vida diaria? No todo el mundo va a terminar leyendo el diario después de una terapia génica o de otro tipo de terapias, pero lo fundamental es que se adquiera la independencia necesaria cuando se aplicó en el momento adecuado. Por lo tanto, la experiencia del paciente es central para la aprobación de una terapia. Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Básicamente, la idea de este iceberg que estoy poniendo en la figura que está en la pantalla es justamente que se vea que la parte de arriba, la parte que está fuera del agua del iceberg, es la parte más pequeña del iceberg. En esa parte, el punto más alto es la visión normal, 10 décimas. El punto que está a nivel del agua es 1 décima, ceguera legal. En el medio están las 3 décimas, que es lo que nos indica que de ahí para abajo estamos en baja visión. De ahí a la ceguera funcional, que es el punto más bajo del iceberg, tenemos un enorme recorrido, que es lo que le permite independencia al paciente, pero que no se puede verificar con el cartel. ¿Sí? Con el cartel de Snellen no podemos verificar independencia del paciente. Podemos verificar solo cuánto puede leer. Por lo tanto, es fundamental idear los métodos de evaluación, y sin esos métodos de evaluación ninguna terapia va a salir a la práctica. Por lo tanto, lo primero que está pidiendo la FDA en la etapa de la aprobación de las terapias es que el investigador diseñe al mismo tiempo que diseña la terapia, diseñe el método de evaluación que permita estandarizar que esa terapia le pueda llegar al paciente. Por ejemplo, el Mobility Test, que es lo que estoy poniendo acá más abajo, que es justamente el laberinto con distintas luminancias, que permitió determinar
que la terapia génica para RPE65 funcionaba. Y el ejemplo que estoy poniendo acá es del niño más pequeño aplicado en Argentina, que tiene 4 años, cuya mamá nos llamó a la asociación cuando tenía un mes para decirnos que no fijaba la vista, que no la miraba cuando lo ponía al pecho, ¿sí? Así que lo venimos siguiendo desde el mes de nacido, y este niñito en este momento, después de aplicación de Luxturna, está enhebrando las cuentas del collar de su mamá, que le está haciendo con la rehabilitadora visual a su mamá, ¿sí? Y en este momento, con 5 años, está con la agudeza visual normal para un niño de su edad. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Obviamente va a ser estimulación visual como corresponde, como mínimo todo el periodo plástico, porque es fundamental que podamos desarrollar su visión lo máximo posible, ahora que hemos podido cambiar ese derrotero con la terapia génica. Obviamente, esta expectativa es en niños. Por lo tanto, la idea es no llegar tarde con el resto de los pacientes. Por lo tanto, las herramientas que tengamos, por ejemplo, las de neuroprotección, son herramientas que tenemos que usar todo el tiempo. Neuroprotección para nosotros, y en particular no es el tema del que voy a hablar hoy, pero para nosotros son filtros y suplementos. O sea, cada día que le ganamos a la patología es un día más que tenemos, y células viables más que tenemos y que nos piden para poder aplicar un ensayo clínico. Bien, esperen un segundo que cierro esto, así puedo ir al final de la presentación. Bien, el otro tema fundamental que tenemos que pensar las organizaciones de pacientes es que una vez que participamos en la construcción o el diseño de las terapias, participando en la historia natural, participando en las actividades de la vida diaria que podemos mejorar con una terapia, es que tenemos que lograr el acceso. Las terapias cuestan fortunas, ¿sí? Con lo cual, este es un tema de presión pública, de políticas públicas, que es trabajo de las organizaciones de pacientes. Esto no se lo podemos pedir al investigador, esto lo tenemos que hacer nosotros. Este es nuestro trabajo central en este momento, porque podemos tener el mejor tratamiento del mundo, pero no los $800.000 que cuesta. Por lo tanto, que es lo que le va a pasar a todo el mundo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si nos fijamos, la cantidad de pacientes que están aplicados desde diciembre de 2017, que es cuando se aprobó Luxturna, que se aplicaron en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá, ¿sí? De los 378 pacientes esperables dentro de los 378 millones de habitantes que tiene América del Norte, ¿sí? Se les aplicó hasta el momento al 18,5%. Pero cuando analizamos Latinoamérica y el Caribe, de los 666 millones de habitantes que tiene Latinoamérica y el Caribe, Luxturna se le aplicó a 9 pacientes, ¿sí? El 1,35%. Eso es diferencia en acceso, ¿sí? Eso es diferencia de posibilidades económicas, y eso es diferencia de lo que tenemos que pelearle a nuestros gobiernos, precisamente justamente para que cuando tengamos las terapias esto sea posible para los pacientes. Bueno, muchísimas gracias. La idea era por lo menos cerrar esta presentación, que está bastante accidentada con el tema de si nos escuchan o no se escuchan y demás. Pero por lo menos darles un panorama de lo que creemos, por lo menos como organización de pacientes, que es nuestro trabajo en este momento. Y espero poder escuchar el resto de las ponencias. No sé si voy a poder acceder, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, parece que hemos ido resolviendo yo no las estoy escuchando a ustedes, los pequeños hándicaps. ¿Ustedes me están escuchando? Muy bien. Bueno, pues vamos a aprovechar que la tenemos aquí, porque vamos a tener que cortar la conexión. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera que le traslademos, tomo notas. Ahora los escucho. ¡Ay, ahora nos escuchas! ¡Bien! ¡Otro aplauso! Bueno, nada, es saludarlos, mandarles un cariño y bueno, si puedo escucharlo sería fantástico, y si no, les mando un abrazo. ¡Qué maravilla! Te vamos a fichar para la próxima, ¿vale? Ven siempre, pero desde el principio. Vale, pues como venía diciendo, bueno, muchas gracias, Marcela. Ha sido muy intenso y muy interesante. Estoy comentando a la gente de la sala que si alguien tiene alguna pregunta que te quiera trasladar, así podemos cortar la conexión y dar paso a las siguientes ponencias. Así que vamos a hacer un pase de micro, ¿vale? ¿Nos esperas unos segunditos?
Yo los estoy escuchando muy bajito. Sí, ahora a ver si nos escuchas y si no yo te lo... ¿A Me nosotros nos preguntan, escuchas mejor? encantado. ¿A mí me escuchas, Marcela? Para la pregunta. Pues me la hacéis a mí y yo me acerco al ordenador. Marcela, ¿nos escuchas? No. Sí, pero muy bajito. Ahí sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Dale. ¿Alguien tiene alguna consulta para Marcela? Le puse tarea para el hogar, o sea, a ver, como les puse tarea para el hogar, van a huir rápidamente. Sí. Hola, buenos días, gracias ¿Cómo por tu estás, charla. Enrique? A esperas de que algún afectado se anime, yo te quería plantear, tienes mucha razón en lo que has dicho, que la labor de hacer llegar las terapias a los afectados tiene una parte de políticas públicas, ¿no? Pero hace un par de días, en la reunión de Fundaluce, que han coincidido este fin de semana, básicamente el viernes y hoy, salió también la idea de que quizás los investigadores, a la hora de diseñar la parte preclínica de un tratamiento, debiéramos pensar también en el coste de ese tratamiento, porque puede haber diferencias muy grandes. Entonces, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si quieres desarrollar, te lo agradecería. Es que si no diseñamos todo en conjunto, si no pensamos todo en conjunto, es decir, va a ser abordable para 5 personas, no es posible. Es decir, o sea, somos poco frecuentes, pero no tan poco frecuentes. Entonces, la realidad es que diseñar una terapia pensando en el acceso, por eso es central, cuando yo hablo de neuroprotección, es ganarle un día a la enfermedad, no es menor para nadie. Es decir, además, o sea, la realidad es que llegar a que tengo la condición genética para que me apliquen una terapia, pero resulta que ya no tengo célula viable para que me la apliquen, yo creo que es peor que no llegar a tener terapia. Entonces, o sea, ¿cómo remontamos la cuestión emocional de eso? Y eso nosotros no podemos dejar de prestar atención a esa cuestión. Por lo tanto, definir los endpoints adecuadamente, definir los puntos de llegada, ver realmente que lo... A ver, es decir, la terapia de coroideremia, yo estoy siguiendo a los pacientes de coroideremia y demás, que realmente los pacientes están fascinados con el resultado, y la terapia no alcanzó los endpoints, por lo tanto, vuelta a hacer todo otra vez una parte del trabajo con un costo enorme, que por supuesto se va a trasladar al precio, ¿sí? Y que en realidad, o sea, ya podría estar aplicándose, aunque sea para la resolución que permitió hasta el momento. Después mejoramos, es decir, es algo que tenemos que pensar de antemano. No podemos salir al ruedo solamente diciendo, bueno, empiecen a juntar porque por menos de $800.000 no vamos a poder tener nada. Es decir, realmente fundamental. O sea, Enrique, yo conozco tu trabajo hace muchos años trabajando justamente en neuroprotección, y la realidad es que nosotros estamos aplicando esto. De hecho, estoy acá en Miami presentando un trabajo donde estamos evaluando la diferencia de los pacientes nuestros que hace 20 años que toman suplementos y que usan filtros con respecto a pacientes que no los han usado, y la diferencia es abismal. Entonces, o sea, ¿curamos a los pacientes? No, pero están mejor que los que no lo hicieron. Por lo tanto, dejémonos de embromar. Esto es de mucho más fácil acceso y le da margen a la gente de llegar a una terapia. Esto es central, ese es el punto central. Bueno, bueno. Bueno. No, gracias y perdón por todo este tema tecnológico que se nos enroscó, pero bueno. Bueno, bueno, un abrazo, que estén muy bien y que terminen de disfrutar la jornada, ¿no? Muchas gracias. No. ¿Seguimos despiertos o estamos...?